En este vídeo vamos a aprender una técnica para aprender gran cantidad de vocabulario en otros idiomas. Como habéis leído la documentación, el aprendizaje de vocabulario en otros idiomas es uno de los aspectos más importantes cuando nos iniciamos en el estudio de una lengua. Pensad que si no tenemos el vocabulario, difícilmente podremos comunicarnos por mucha gramática que sepamos. Y si os habéis dado cuenta, durante nuestros años escolares nunca nos han enseñado cómo aprender vocabulario. Siempre nos han dado listas enormes de palabras para estudiar, para aprender, también tal vez en inglés, en francés, en alemán, y no nos han dicho cómo hemos de aprender esas palabras. Pues bueno, este vídeo se centra precisamente en eso, en cómo aprender listas de vocabulario, listas de palabras que van a ser imprescindibles cuando nos iniciemos en el aprendizaje de una nueva lengua. Ahora vamos a comenzar con la técnica. Os pido de nuevo atención al vídeo, que visualicéis, ya que muchos de los principios que hemos visto hasta ahora se aplican de nuevo aquí en esta técnica. Veréis que es una técnica también muy sencillita y que requiere simplemente un poco de práctica, ¿vale? Para que la podamos interiorizar y nos permita pues este aprendizaje rápido de vocabulario. Vamos con ella. Bueno, antes de comenzar con la técnica de palabra clave, os voy a contar los pasos que vamos a dar con ella y luego ya vamos a pasar a un ejemplo práctico para que veáis cómo funciona. Fijaos, esta técnica se basa en tres pasos principales. El primer paso de todos es la búsqueda de una palabra clave. ¿Qué es esto de una palabra clave? Bueno, la palabra clave es una palabra en nuestro idioma que suena muy parecido a esa palabra extranjera que queremos aprender, que suena o que se parece de alguna manera. Nosotros cuando tengamos que aprender una palabra nueva en otro idioma, vamos a buscar una palabra en nuestro idioma, es lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar una palabra en nuestro idioma que se parezca a esa palabra, que suene parecido o que comience por las dos primeras letras o las tres primeras letras. Una vez que la hayamos encontrado, ya tenemos nuestra palabra clave. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso va a ser asociar esa palabra clave con el significado de esa palabra extranjera. Y una vez que lo hayamos hecho, lo que vamos a hacer es como hemos hecho con el resto de las técnicas. Vamos a visualizar en nuestra mente esa asociación. Estos son los tres pasos que vamos a dar para el aprendizaje. Esto es un proceso mental que va a ser muy rápido en el momento en que lo interiorices. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico para que sepas de qué te estoy hablando. Bien, fijaos, tenemos aquí 10 palabras en castellano que nos vamos a aprender en alemán. Voy a seguir los tres pasos que acabamos de ver hace un momento. Lo único que tenéis que hacer es visualizar lo que os voy a contar, seguirme las explicaciones y cuando lleguemos al final os vais a dar cuenta de que habéis aprendido todo el vocabulario prácticamente sin esfuerzo, simplemente con escuchar y con visualizar lo que os estaba contando. Vamos con ello. Fijaos, la primera palabra que tenemos para aprender en castellano es separar. Separar. Vamos a ver cómo se dice esta palabra en alemán, que en este caso es trennen, trennen. Y lo que vamos a hacer, como decíamos, nuestro primer paso para aprender el vocabulario era buscar una palabra clave. Decíamos que la palabra clave era esa palabra que se parecía de alguna manera por el sonido o por la forma de escribirse. En este caso, trennen, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Podríamos utilizar como palabra clave tren. Es una palabra que suena igual y se escribe igual. Entonces ya tenemos nuestro primer paso del proceso, buscar la palabra clave, tren. ¿Cuál era el segundo paso? Pues el segundo paso era asociar esta palabra clave con el significado de la palabra. Separar, tren. Pues casi que ya está hecha la asociación. Lo que vamos a hacer es imaginarnos, por ejemplo, que estamos en una estación de tren. Podéis imaginaros una que esté cerca de vuestra casa y podéis imaginaros que os metéis a las vías del tren entre dos trenes e intentáis separarlos con las manos. Os podéis visualizar a vosotros mismos allí abajo en las vías tratando de separar trenes. De esa manera ya tendríamos asociada la palabra clave con el significado. ¿Vale? Tendríamos hecha ya nuestra asociación, que es separar trenes. Y ya tendríamos la palabra aprendida. Ahora, en este momento, pasaríamos a la siguiente palabra. Ya está. Si hemos visualizado correctamente la asociación, si nos hemos visto a nosotros mismos separando trenes, lo
hemos proyectado en nuestra mente, ya está aprendida la palabra. Pasamos a la siguiente. En este caso, la palabra es comer. Comer. Vamos a ver cómo se dice en alemán. En alemán es essen. Essen. Vamos a buscar una palabra clave sustitutiva para essen. Essen, a mí se me ocurre S. Una S. Lo que voy a hacer es asociar ahora S, la letra S, con comer. Pues puedo imaginar que estoy comiendo o me puedo imaginar a mi familia comiendo y están haciendo eses en la mesa mientras comen. Están todos comiendo haciendo eses, como si estuviesen borrachos. De esta manera he asociado de manera extraña la palabra clave con el significado. Y es importante que visualicéis con detalles pues, a vuestra familia, a las personas que tengáis ahí comiendo, haciendo eses, ¿vale? Es muy importante que les veáis haciendo el tonto, haciendo eses, como si estuviesen borrachos mientras están comiendo. Ya tendríamos asociado esta nueva palabra, este nuevo vocabulario, de esta manera que acabamos de aprender. Y una vez que lo hayamos hecho, pasamos a la siguiente palabra. En este caso es querer. Vamos a ver cómo se dice en alemán. Es wollen, wollen. Y ahora vamos a buscar una palabra clave para wollen. Wollen, wollen, a mí me suena a bola o a volar. Podemos elegir la palabra que queramos, ¿vale? De hecho, deberemos elegir la palabra clave que antes nos venga a la cabeza. Para algunas personas, al ver esta palabra o al escuchar esta palabra, les puede recordar a volar, a otras a bola, a otras a bolo. Si en tu caso la primera palabra que te ha venido a la mente es volar, pues esa debe ser tu palabra clave. Siempre deberemos elegir la primera palabra que nos venga a la mente. Porque luego cuando tratemos de recordar la palabra, lo más probable es que nos venga a la mente la misma palabra que nos vino en un principio. Por eso es muy importante que si elegís como palabra clave volen, pues que se quede esa, la primera que os venga a la mente. No hay que darle muchas vueltas. Una vez que tenemos nuestra palabra clave, bola, pues la asociamos con querer. Podéis imaginar que estáis en una bolera abrazando fuertemente a una bola, esta bola de los bolos, y la estáis abrazando porque la queréis mucho o queréis tener esa bola. Podéis imaginárosla como queráis, ¿vale? Ya tendríamos asociada esta palabra, querer, con bola. Marcamos la asociación, que es quiero una bola, y decíamos que era, pues eso, abrazar, de poseer una bola, quiero tenerla, ¿vale? Podéis imaginaros en la bolera, en casa, donde os dé la gana, pero es importante que visualicéis la asociación mental que estamos haciendo. Una vez que ya tengamos la asociación, pasamos a la siguiente palabra. En este caso, la palabra es cocinar. En alemán es kochen, kochen. Os he puesto el sonido, realmente la palabra es kochen, como aparece aquí, entre paréntesis, pero bueno, para haceros la explicación vamos a tomarla con la pronunciación, kochen. Kochen, a mí en castellano me viene a la cabeza la palabra cojo, un cojo con una pata de palo. Yo voy a elegir como palabra clave ese cojo con la pata de palo. Ya tendría la palabra clave y ahora lo que voy a hacer es asociarla con cocinar. Cojo, cocinar. Podéis imaginaros, por ejemplo, que en vuestra casa abrís la puerta, llegáis a vuestra casa y veis en la cocina a un cojo con una pata de palo cocinando en vuestra propia cocina, ¿vale? Estilo pirata. Y veis como la pata de palo está golpeando el suelo y está haciendo un ruido extraño. Ya tendríamos asociada la palabra cocinar con cojo. Tendríamos nuestra asociación realizada, un cojo cocinando, ¿vale? Y ya está visualizado. Si lo hemos visualizado en nuestra mente, ya está la palabra aprendida. Pasaríamos a la siguiente palabra. En este caso, la palabra es esperar. En alemán, esperar es warten. Warten. Warten, a mí esta primera palabra, esta primera parte, Bart, me recuerda a Bart Simpson, el de los dibujos animados, el de los dibujos de los Simpson, Warten. Ya tendríamos nuestra palabra clave.
Y ahora lo que vamos a hacer es asociar Bart Simpson con esperar. Y podéis imaginaros, por ejemplo, que la parada de autobús que esté más cerca de vuestra casa, podéis visualizar allí a Bart Simpson de color amarillo esperando en la parada del autobús. Podéis visualizar como un montón de gente le está observando allí a Bart Simpson que está en esa parada del autobús cerca de tu casa. Ya tendríamos visualizada la asociación, ya tendríamos nuestra asociación creada y la palabra aprendida. Te repito que es importante que visualices las asociaciones mentales que estamos realizando para que tengan efectividad. Si únicamente te dedicas a repetirlas o no las visualizas, la técnica no funciona. La clave está en visualizar, en imaginarte lo que te estoy contando, ¿vale? Si lo haces, no vas a necesitar ningún tipo de esfuerzo para recordar la información. Ya la vas a adquirir. Ahora vamos a seguir con la siguiente palabra. La siguiente palabra en castellano es tomar. Vamos a ver cómo es en alemán. En alemán es nehmen. Y palabra clave, nehmen, a mí me recuerda a Nemo. Nemo, o bien el Capitán Nemo o bien el pececito Nemo, el de los dibujos animados. Yo voy a tomar como palabra clave al pececillo Nemo, no sé si lo conocéis. Pues me voy a imaginar al pececillo Nemo como asociación, me lo voy a imaginar que está encima de mi mesa, de una mesa que tengamos nosotros en casa, que está aleteando porque se está ahogando, está fuera del agua, Nemo, y lo que voy a hacer es tomarle, agarrarle y devolverle al agua. Tomar a Nemo, ¿vale? Lo puedo visualizar de esa manera. De manera que ya tendría la asociación realizada, tomas a Nemo y lo devuelves al agua, ¿vale? Os imagináis esa situación de cómo tomáis al pececillo que se está ahogando encima de vuestra mesa mientras está aleteando, tomáis a Nemo y lo devolvéis al agua. Y si lo habéis visualizado, ya tenemos la palabra aprendida. Lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente. Vamos ahora un poco ya más deprisa, ¿vale? Para que vayáis cogiendo el ritmo. Morir. En alemán morir es sterben. Sterben. Sterben a mí me recuerda a estorbar. 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 Vale, pues ya tengo mi palabra clave. Estorbar. Lo que voy a hacer ahora es hacer la asociación entre estorbar y morir. Pues me puedo imaginar que los muertos estorban. Los muertos estorban. Ya está. Asociación realizada. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra palabra clave. En este caso es una asociación verbal. Os he querido poner una asociación verbal para que sepáis también que se pueden hacer. De todas formas, os digo que las mejores asociaciones son las que utilizan imágenes. Las asociaciones verbales, lo explicaré en la documentación, son muy útiles para palabras abstractas, pero con palabras sustantivos, lo mejor son imágenes, o sea, crear asociaciones que tienen imágenes con palabras concretas, no abstractas, ¿vale? Es muy importante que, bueno, que sepáis esto, pero lo que vamos a hacer es priorizar sobre todo las imágenes, la visualización. Una vez que os habéis imaginado esto, los muertos estorban, podéis imaginar que la calle está llena de muertos y están estorbando, ¿vale? Y tenéis que pasar entre ellos y estorban. Ya sé que es una situación, una asociación un poco macabra, pero bueno, de hecho, muchas de estas asociaciones, las asociaciones mentales que hagamos escatológicas, que sean un poco macabras, suelen funcionar bastante bien a la hora de recordar. No os estoy pidiendo que os imaginéis cosas extrañas, sin más, os lo digo. Como os comenté al principio, todo el tema de asociaciones eran muy importantes aquellas que implicaban emociones primarias, como asco, miedo, alegría, tristeza. Todo tipo de emociones nos van a ayudar a recordar. Y en este caso es un poco macabra la asociación, por lo tanto nos ayudará a recordar mejor la información. Vamos a pasar a la siguiente palabra. En este caso es deber, deber, deber. En alemán es sollen, sollen. A mí sollen me recuerda a sol, sol, y voy a asociar sol con deber. Sol aquí con deber. Pues me puedo imaginar que le debo dinero al sol y me tocan la puerta un día en casa y me aparece el sol deslumbrante pidiéndome dinero
y mientras abro la puerta me está deslumbrando con su luz, ¿vale? Puedo imaginar cómo el sol me extiende la mano porque le debo dinero. Ya tendría la asociación mental realizada, ¿vale? Es importante que lo visualicéis, ¿de acuerdo? Sé que soy un poco pesado, pero es de verdad, es la clave para que recordéis el vocabulario. Pasamos a la siguiente palabra, que es mirar. En alemán mirar es gucken, gucken. Se escribe así, como tenemos entre paréntesis, y se pronuncia así. He utilizado de nuevo la pronunciación para que sea más fácil, mientras os explico la técnica. Y gucken, la palabra clave, pues a mí me recuerda a cuco, un cuco, me puedo imaginar el pajarito cuco. Y la asociación, pues puedo imaginarme un reloj de cuco que tengo colgado en la pared, sale el pajarito y me mira con unos ojos enormes. Puedo imaginarme que el cuco del reloj tiene unos ojos tremendamente grandes y me está mirando, ¿vale? Mientras sale del reloj. De esa manera ya tendría la asociación realizada y tendríamos la palabra aprendida. ¿De acuerdo? Es importante que lo visualicéis, ¿eh? Recordad, visualizar lo que os cuento. Pasamos a la siguiente palabra. En castellano es correr, en alemán es laufen, laufen. Laufen a mí me recuerda a Laura, laufen, Laura, se parece bastante. Si tenéis alguna amiga que se llame Laura, podéis utilizarla en la asociación. Si no conocéis a ninguna Laura, podéis utilizar a la cantante, por ejemplo, Laura Pausini. Y ya tenemos nuestra palabra clave. Y ahora vamos a imaginar algo entre Laura y correr. Podemos imaginarnos que Laura Pausini o nuestra amiga Laura está corriendo dando vueltas alrededor nuestro, ¿vale? Y ya tendríamos la asociación extraña realizada. Bien, ahora vamos a comprobar que realmente has aprendido estas palabras. Fíjate, tenemos aquí las palabras en castellano y estoy seguro de que ya eres capaz de recordar cómo se dicen en alemán. Tómate tu tiempo y bueno, si te cuesta recordar alguna palabra, yo te sugiero que pienses en la acción de esa palabra. Por ejemplo, si se nos ha olvidado cómo es en alemán querer, puedo imaginar que quiero algo, ¿vale? La acción de querer algo, o por ejemplo, cocinar, que igual es un poco más gráfico. Si no recuerdo cómo era cocinar en alemán, me puedo imaginar una situación cocinando o alguien cocinando y posiblemente me venga a la mente cómo se dice cocinar en alemán. Ahora, si quieres, para el vídeo, trata de recordar las palabras, a ver si te acuerdas de todas, y luego le vuelves a dar de nuevo al play y seguimos con el curso. Bueno, ¿qué tal? Seguro que has sido capaz de recordar la mayor parte de las palabras. Si se te ha olvidado alguna, no pasa nada, ¿vale? Lo más posible es que no hayas visualizado bien la asociación o que no hayas puesto los detalles adecuados. Si te vuelve a pasar, únicamente tienes que añadir detalles a la asociación mental que has realizado y serás capaz de recordarlos. Vamos a comprobar que también eres capaz de hacerlo del revés. Por ejemplo, tenemos aquí las palabras en alemán. Estoy seguro de que ya eres capaz de recordar cómo se dicen en castellano, la traducción al castellano. Vamos a comprobarlo. Te pido lo mismo. Para el vídeo y luego comenzamos de nuevo seguimos de nuevo con la misión. Bueno, ¿qué tal? Seguro que has conseguido recordar casi todas. Como ves, la técnica es bastante efectiva, es bastante sencillita también. Lo único que tenemos que hacer es incorporar este proceso a nuestra forma de aprender vocabulario. Es un proceso que lo vais a hacer muy, muy rápidamente en cuanto lo empecéis a practicar y da resultados muy a corto plazo. Vamos a ver cómo lo haríamos si tenemos que aprender gran cantidad de vocabulario. Fijaos, tendríamos una tabla de asociaciones. ¿Qué es esto? Fijaos, disponéis de una plantilla en la documentación, que es esto que tenemos aquí, y esto es lo que vamos a utilizar, este tipo de plantillas, si tenemos que aprender gran cantidad de vocabulario, donde vamos a escribir aquí pues estos datos que tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos en la casilla de español todo el vocabulario que hemos aprendido listado en español. La traducción en alemán, ¿vale? Cómo se dice en alemán, cómo se escribe, la pronunciación, que en este caso es prácticamente la misma a cómo se escribe, la palabra clave que hemos utilizado y luego la asociación que hemos realizado.
De esta manera tenemos el vocabulario ordenado y vamos a poder repasarlo en todo momento. Y vamos a poder hacerlo de las dos maneras, como acabamos de hacer. Si queremos repasar en español, taparíamos estas cuatro casillas, estas cuatro columnas, y trataríamos de recordar cómo se dice separar en alemán, cómo se dice comer, querer, así con todas. Que queremos hacerlo de manera inversa, pues taparíamos la columna de español y las demás columnas y trataríamos de traducir el significado de las palabras en alemán. De esta manera, si se nos olvida alguna, al final podemos ir a la asociación y ver cómo se dice, qué asociación habíamos elaborado. Si la asociación no es del todo efectiva, le podemos añadir detalles o tratar de visualizarla con más claridad, metiéndole algunos elementos nuevos o incluso cambiando la asociación por otra. De esta manera tendremos todo el vocabulario ordenado, tendremos un método de estudio para aprender vocabulario muy efectivo y llegará un momento que ya no necesitéis casi el tema de la tabla, lo podréis hacer mentalmente. Muchas veces ya cuando llevéis tiempo utilizando la técnica, puede que ya ni siquiera necesitéis elaborar tablas de estas y que lo hagáis todo pues de cabeza. De todas formas, yo al principio siempre os recomiendo que hagáis este tipo de tablas, ya que vais a tener de manera muy gráfica todo bien ordenado, todo bien dispuesto y podréis repasarlo cuanto más mejor. Yo os voy a decir una cosa y os lo advierto desde ya. El repaso es uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje de vocabulario. La técnica es muy efectiva, es muy buena y vais a aprender gran cantidad de vocabulario si la utilizáis de manera constante. Pero también os digo una cosa, si no incluís el repaso como una parte del estudio, se os va a olvidar mucho vocabulario. Por eso os lo digo desde ya, es muy importante que repaséis, sobre todo cuando hagáis una sesión de estudio de esta manera. Con una sesión, por ejemplo, de 20 minutos de estudio, si no tenéis más tiempo, yo dedicaría 15 minutos a estudiar vocabulario de esta manera y 5 minutos para repasarlo. Es muchísimo más efectivo que estudiar 20 minutos y no hacer ningún repaso. Por decirlo de alguna manera, chicos, el repaso es la sangre de vuestro estudio. Si no repasáis, se os va a olvidar casi todo el material que vais a utilizar, que estáis aprendiendo. De hecho, para que os quede claro, se olvida la mayor parte del material que hemos estudiado al poco tiempo de haber terminado una sesión de estudio. Por eso es súper importante que dediquéis tiempo a repasar al final de una sesión de estudio y que si no tenéis tiempo para repasar, reduzcáis vuestro tiempo de estudio y dediquéis un tiempo al repaso. De hecho, el repaso es una parte del estudio, no es algo que esté aparte, ¿vale? Yo os lo aviso desde ahora con el vocabulario porque me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos alumnos que aprenden muchísimo vocabulario, no lo repasan y se olvida. Y es una pena que estéis dedicando tiempo a aprender gran cantidad de vocabulario y por no hacer algo tan elemental como repasar, que nos va a llevar de 2 a 5 minutos repasar las asociaciones. No nos va a llevar más. Va a ser tratar de tomar cada palabra y tratar de recordar cómo se decía. Ese va a ser nuestro repaso. No necesitamos más. Pero si no hacéis ese trabajo, si no os tomáis ese trabajo, se os va a olvidar mucho vocabulario y vais a tirar vuestro tiempo a la basura. Por eso yo os lo digo desde ahora, que es muy importante. Sé que soy un poco pesado, pero prefiero ser pesado a que os deis ese batacazo, ¿vale? Si ahora está todo claro, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en este vídeo. Varios aspectos a tener en cuenta. Uno es buscar la velocidad en el aprendizaje. Esto es muy importante también, chicos. Si estamos asociando palabras, es una tontería estar buscando una palabra clave que nos lleve más de 10 segundos, más de 5 segundos. Cuando tengamos que aprender una palabra clave, por ejemplo, trenen, la primera palabra que me venga a la cabeza, pues tren, ya está, esa es mi palabra clave. No voy a buscar una palabra clave perfecta, no existe, ¿vale? No vais a encontrar palabras que coincidan perfectamente. Tiene que ser la primera que os venga a la cabeza,
porque va a ser esa palabra luego la que os va a venir de nuevo a la cabeza si necesitáis utilizar la asociación para recordar ese vocabulario. En el aprendizaje hay que ser rápidos, chicos. Os tenéis que acostumbrar a darle un poco de velocidad, porque de nada sirve, como os comento, como os estoy comentando, de nada sirve estar 10 segundos con una palabra, en la búsqueda de una palabra. Va a ser más lento que de otra manera. Si os acostumbráis a imprimirle un poco de velocidad a vuestro aprendizaje, conseguiréis que vuestro cerebro procese la información con mayor rapidez. Y las palabras clave, los ejercicios que os he puesto anteriormente, era para que desarrollaseis esa habilidad mental, esa rapidez mental. Otro punto importante que me gustaría comentaros es el tema de la visualización de las asociaciones. Muy importante, ¿vale? Es importante que os montéis la película en vuestra cabeza, que os imaginéis la situación de nuevo. La visualización es uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje y es muy importante que os acostumbréis a utilizarlo. Lo hemos estado haciendo durante todo el curso y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que os acabo de comentar ahora, repasar y repasar. Repasar, tomároslo como una parte del estudio, no como algo complementario. No, no es así. El repasar es una parte, ¿vale? No es algo que nos puede complementar nuestro estudio y que nos lo puede mejorar. Si repasáis, vais a mejorar la calidad de todos los aprendizajes y la información que aprendáis os va a durar muchísimo más tiempo. Yo os lo aviso ahora y os lo seguiré recordando a lo largo del curso. Otro aspecto importante que me gustaría resaltar, que muchos alumnos preguntan, es que si una vez que utilizo esta técnica, cada vez que tengo que recordar las palabras, voy a necesitar la asociación. No. El uso de esta técnica nos permite incorporar la información a nuestra memoria a largo plazo. Una vez que utilicemos la asociación varias veces, cuando pensemos en la palabra, nos va a venir automáticamente la traducción, ya no nos va a venir la asociación. ¿De acuerdo? Es un medio para conseguir un fin. Si al poco tiempo de que estéis repasando estas palabras, por ejemplo, que hemos aprendido en alemán, habrá muchos ya que si os pregunto cómo se dice mirar en alemán, automáticamente ya me diréis gucken. Algunos necesitaréis todavía utilizar la asociación, pero en cuanto las repaséis un poco, las palabras os vendrán a la cabeza automáticamente, ¿vale? No es necesario que tratéis de utilizar la asociación siempre, será automático. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen ahora de todo lo que hemos visto en el vídeo. Y si os fijáis, durante todo el curso hemos estado rondando estas 3 ideas que tenemos aquí. El proceso que os comentaba al comienzo del vídeo, que era el primer paso, decíamos que era la búsqueda de la palabra clave. Debía ser una palabra clave sustitutiva de esa palabra extranjera que queríamos aprender. Y debía ser también una palabra clave que nos venga rápido a la mente. La primera que nos venga, decíamos que era la mejor. Luego asociábamos el significado de la palabra extranjera que queremos aprender con la palabra clave sustitutiva. Y luego el tercer paso era visualizar en nuestra mente esa asociación mental que acabamos de realizar. Una vez que ya habíamos hecho estos 3 pasos, ya teníamos la palabra aprendida y la repasábamos al final de nuestra sesión de estudio. Yo os animo desde este momento a que pongáis en práctica ya esta técnica. Es una técnica que ya la habéis aprendido y cuanto más la practiquéis, mejor. Veréis que la búsqueda de palabra clave cada vez os costará menos, que cada vez realizáis mejores asociaciones mentales y más efectivas y que vuestros resultados van a mejorar también. Y ahora, si os ha quedado todo claro, podéis continuar con la misión. Si por lo que sea tenéis alguna duda, podéis visualizar de nuevo el vídeo y si aún así seguís con dudas, podéis contactarme a través de la plataforma o de la cuenta de correo electrónico.